El presidente Gustavo Petro dejó abierta la posibilidad para que Colombia pueda irse a una asamblea constituyente. Varias personas de la oposición creen que supuestamente esta asamblea constituyente que está proponiendo el presidente Gustavo Petro es supuestamente para poder reelegirse un periodo más en la presidencia de la República. Sin embargo, el mismo presidente Gustavo Petro ha dejado en claro que ese no es su propósito, que no busca reelección y que no busca quedarse otro periodo en la presidencia. Contrario a lo que menciona la oposición, el presidente Gustavo Petro manifiesta que la Asamblea Constituyente es simplemente para beneficiar a los colombianos. Incluso el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, fue el encargado de recordarnos que en su momento fue el expresidente Álvaro Uribe quien buscó con toda su comitiva de uribistas y derechistas reelegirse en el año 2006 y que efectivamente lo logró. León dijo lo siguiente: no me parece buena idea una constituyente en este momento del país, pero quiero recordarle a la derecha que ahora habla de defender la Constitución del 91 y alza su voz señalando que Petro busca perpetuarse en el poder, intentando una reforma que permita su reelección, que fue Uribe, con el apoyo de todas las derechas, quien se hizo la reforma para reelegirse en 2006 mediante el soborno a parlamentarios, acto por lo que fueron condenados 3 funcionarios de su gobierno. Y luego intentó otra reforma para reelegirse por segunda vez, intento que afortunadamente tumbó la Corte Constitucional. Así que Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, tuvo una entrevista con Blue Radio específicamente con Néstor Morales. Esta entrevista buscaba esclarecer la postura que tenía Alfredo frente a esta posible asamblea constituyente. Sin embargo, el representante Mondragón dejó callado a Néstor Morales, quien sin duda buscaba a través de sus preguntas un real sesgo político en contra del presidente Gustavo Petro. La línea porque ustedes tienen razón, seguramente va a ser difícil, seguramente es imposible jurídicamente, pero el presidente tiene otra manera de verlo. Yo quiero entender cómo lo está viendo el pacto histórico. El doctor Alfredo Mondragón es un parlamentario representante a la Cámara de este sector político del pacto histórico. Doctor Mondragón, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Mondragón, veo que usted está apoyando la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente, ¿verdad? Yo estoy apoyando la iniciativa del presidente de abrir este debate público, que no se quede solamente en algunos medios de comunicación o sectores muy especializados y respetables, por supuesto, del derecho constitucional, sino que se vuelva un debate público de la ciudadanía, que la señora ama de casa, que el estudiante universitario, que el que ha perdido los derechos laborales, que el que hoy no tiene derecho fundamental a la salud, que el que no tiene derechos pensionales, pues pueda debatir el rumbo del país. En eso estoy de acuerdo con el presidente Petro, que se abra un gran diálogo y una gran deliberación nacional. Doctor Mondragón, usted antes del viernes del discurso del presidente en el Valle del Cauca, en Cali, en Puerto Rellena, antes de eso, ustedes como bancada del Pacto Histórico, ¿habían hablado con el presidente de la posibilidad de una constituyente o a usted lo sorprendió la idea, la propuesta del presidente? Sí, yo debo reconocer que me sorprendió. La verdad es que en ningún momento hemos hablado de ese tema con el presidente. Creo que es una propuesta que desafía no solamente a las distintas fuerzas que hacemos parte del Pacto Histórico, sino al país, porque definitivamente el presidente Petro dijeron que era un autoritario, pero cuando hace las cosas por la vía de iniciativa legislativa, es decir, que sea el Congreso y no él, pues entonces definitivamente dicen que en lugar de hacerlo es directamente por decreto, pero si hubiera hecho transformaciones por decreto diría que es un autoritario porque no pasa por el Congreso. Y ahora el Congreso no quiere o pone todos los obstáculos para tratar de hacer modificaciones que garanticen derechos, y lo hace precisamente en un espacio muy simbólico, que es Puerto Resistencia. Sí, y usted lo Puerto sabe bien porque usted es de allá, ¿no? Usted es bayuno. Sí, yo soy de allá, yo soy caleño, yo estuve en el estallido social, a mí me detuvieron ilegalmente la policía en su momento por orden de Duque de hacer una asistencia militar. Padecí toda la arremetida de la fuerza pública, que en lugar de atender el clamor de la ciudadanía, lo que hicieron fue mandarle bombas, lacrimógenos, disparos, asistencia militar. Doctor Mondragón, si le parece, pues la entrevista, no quiero devolverme 3 años, sino la entrevista quisiera centrarla en el tema de cómo sería el escenario de una constituyente. ¿Usted sabe, le pregunto, que convocar a una asamblea constituyente significa disolver el Congreso? No, no necesariamente. Recuerden que en el artículo 337 de la Constitución da la posibilidad, y lo que dicen es que por vía de ley, de mayoría de las 2 cámaras,
no necesariamente es posible que hayan habido en otra experiencia en otros países esa Sí, posibilidad, pero no necesariamente. se lo admito que en Chile no disolvieron el Congreso. En Colombia, en el año 91 sí se disolvió el Congreso para una asamblea constituyente, sí, claro, pues porque eran poderes paralelos. Pero quiero preguntarle, doctor Pero recuerda que de todas maneras fue su género lo del 91, porque de hecho no está reglamentado, y como lo acaba de decir la otra persona que estaban entrevistando, pues efectivamente fue una iniciativa ciudadana que después se fue legitimando políticamente, entonces tuvo una legitimidad, como dijo él, y después se fue configurando como una legalidad. Pero no necesariamente tiene que llegar a una disolver el Congreso. Yo no sé si lo que está pasando, y me parece que hará parte del debate, si lo de hoy es comparable al movimiento de la séptima papeleta. Doctor Mondragón, quiero preguntarle simplemente, ¿qué tal que aquí la vía, el camino de una asamblea constituyente le abra paso a que se disuelva el Congreso y que se termine también y que se baraje de nuevo y que se le acabe la presidencia al presidente Gustavo Petro, en caso de que aquí decidamos barajar y repartir de nuevo totalmente? Pues mira, yo creo que cuando tenemos situaciones, estos nudos institucionales y estas tomas de poderes tradicionales tan fuertes en las instituciones, pues el pueblo y quienes dirigen pueden tomar decisiones que son desafiantes para el país. Todo el país vio cómo la Fiscalía terminó cooptada por poderes vinculados, al parecer, con mafias, con narcotráfico, y va a ser muy difícil seguramente para la fiscal, aunque esperemos que lo pueda hacer, que pueda enfrentar todas esas mafias enquistadas al interior de la Fiscalía. Recuerden ustedes, porque es que no hay otra manera de hacer esos planteamientos sino recordando, porque si no tenemos memoria, pues no dejamos de ser naciones. Pero recuerden ustedes que hubo unas denuncias muy graves de que expresidentes o exgobiernos interviniendo ilegalmente o escuchando las conversaciones de magistrados. Recuerden ustedes también que hablaron de carteles de la toga, de cooptación de espacios de poder institucional en cortes. Entonces, hay una realidad que ha acumulado el país, suponiendo que todo, creo es que lo lleva a desafíos, doctor Mondragón, muy grandes. Suponiendo que la Fiscalía, que yo no lo creo, pero digamos en aras de la discusión, suponiendo que la Fiscalía es un gran nido de corrupción, ¿usted cree que una constituyente acaba la corrupción en la Fiscalía, o acaba la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, o acaba la contratación con el señor, ¿cómo se llama?, Euclides Torres, al que le están dando tantos contratos en este gobierno? Yo no creo necesariamente que haya una norma que erradique la corrupción. Cuando tengamos corruptos dispuestos a dañar la institución, se hay. Pero recuerden que también tenemos mamás de expresidentes que al parecer terminaban vinculados a la dotación de espacios de la SAE, por ejemplo. Y también tenemos hijos de presidentes, ¿no? Que recibieron plata de mafiosos. Claro, imagínense ustedes, hijos de expresidentes que aprovechaban zonas francas para llenarse de billetes, vinculados al parecer con sectores de narcotráfico. Entonces, claro, aquí hay de todo eso, usted tiene razón. Aquí tenemos familiares de expresidentes que al parecer aprovechaban para quedarse con propiedades de la SAE, la mamá creo que de Duque, ¿ya? Aquí tenemos medios de comunicación que tienen vínculos con clanes políticos en sectores. Aquí tenemos todo tipo de dificultades. Lo que yo sí creo que hay que decirle al país es que definitivamente cuando hay situaciones institucionales cooptadas por poderes de tantos privilegios que no quieren soltar, pues evidentemente se vuelve casi que un nudo para que el pueblo pueda materializar sus aspiraciones legítimas. Pero es que el pueblo eligió al Congreso y lo eligió usted, por ejemplo, y eligió a los congresistas. Usted es uno de esos poderes, hoy en día usted es uno de esos privilegiados, ¿no? Y entonces le pregunto en gracia de discusión, doctor Mondragón. ¿Le puedo decir que sí? Sí, pues claro. Claro, usted tiene un privilegio, claro. pero más allá de eso, doctor Mondragón, ¿no resulta siendo autoritario el hecho de que se busque sacar adelante un cambio de la Constitución porque no son favorables las mayorías, porque no logra el gobierno las mayorías para sacar adelante sus reformas? No, mira que no es una cuestión autoritaria, porque antes lo que estamos planteando, primero, el presidente Petro ha manifestado cuando hay tanto descontento popular de que no puedan avanzar institucionalmente medidas que le garanticen derecho a la población. En algún momento las opciones violentas han albergado un lugar, digamos, en la sociedad colombiana, y creo que el gran avance es que el presidente Petro es un llamado a que nadie se puede dejar seducir por acciones violentas, que tienen que ser institucionales. Pero las acciones institucionales también están amarradas por poderes de privilegio que las tienen cooptadas. Entonces se vuelve un nudo. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Buscamos medidas institucionales que permitan avanzar en ese sentido. ¿Y cuál es el avance? La profundización de la democracia. Yo creo en ese concepto de profundización de la democracia, de entender un poco que la democracia liberal representativa cada vez tiene una especie de agotamiento para la sociedad colombiana, y que es necesario avanzar, sin desconocer que hay elementos de la democracia representativa de la cual yo gozo, soy representante a la Cámara, pero creemos que la democracia participativa cada vez se busca un lugar en la sociedad colombiana que, aunque trató de dársela
la Constitución del 91, pues efectivamente ha tenido muchos obstáculos para que se pueda desarrollar. Y yo les quiero recordar algo porque creo que va a ser parte del debate que abrió el presidente Petro. Sí, señor. Recuerden ustedes que cuando la ciudadanía salió a las calles en el estallido social no fue una decisión como inesperada. Teníamos de luchas muy importantes, más de 10 años, donde los estudiantes marcharon porque iban a hacer una reforma a la Ley 30 inconveniente para la sociedad. Marcharon los campesinos y los productores agrícolas y empresarios del sector agrícola porque las TLC le terminaban deteriorando. ¿Cómo le respondieron? Básicamente con mentiras, con asistencia militar, sacándole los ojos, apresando a la población. Recuerden ustedes a los médicos que hicieron el movimiento de batas blancas reclamando una ley estatutaria y la lograron, pero cada vez desconociendo. Así que hay unos antecedentes y recuerden ustedes, para simplemente de su permiso. Recuerden ustedes en el estallido social, después de que la gente tumbó la reforma tributaria de Carrasquilla y la reforma del ministro de Salud de Vargas Lleras, de Fernando Ruiz, que quería básicamente era entregarle más plata a la GPS simplemente como una especie de barril sin fondo, y la gente lo tumbó en las calles. Recuerden que la gente estaba pidiendo constituyente. Varios de nosotros estamos en desacuerdo. No, la gente no estaba pidiendo constituyente. Yo estaba más bien distante de eso. La gente no estaba pidiendo constituyente. Es un debate nacional muy importante al país. Doctor Mondragón, eso deberíamos celebrarlo. le hago una pregunta final con la esperanza de que sea una respuesta, si me lo permite, muy respetuosamente, muy breve. El presidente Petro dijo todo esto, y esta es la conexión con el estallido social, anuncia el tema de la constituyente desde Puerto Rellena. Y el presidente Petro se declara en ese discurso que él era miembro de primera línea. Ya con eso, pues digamos, eso ya es poner las cartas sobre la mesa. Usted, que fue un defensor también, ¿usted también era de primera línea? Fíjense que es que la primera línea fue un sentimiento general, que entenderlo no fue una organización, fue un sentimiento que de hecho fue más bien copiado de... No era un sentimiento, primera línea era un grupo de delincuentes, doctor Mondragón. No. Recuerde que la población creía que los medios de comunicación y principalmente los comerciales eran básicamente una manipulación del pueblo colombiano. La gente no, esa no es la gente. La gente es una figura abstracta. Unas personas que salieron a protestar, eso no es la gente, doctor Mondragón. Pero no se conteste usted mismo, doctor Néstor. Usted me ha preguntado, permítame contestar. No, es que usted utiliza el concepto de gente para decirme, para hacer creer que hay un concepto de la gente. La gente creía que unas personas en Colombia creen eso. Yo no intento convencerlo a usted porque yo sé en qué lugar está usted. Usted tiene ya su decisión definida, ya, pero usted es periodista y me pregunta, pues me conteste usted, permítame, yo respondo. Entonces yo le quiero decir, así como algunos manipularon diciendo que el estallido social era una obra de Petro y que lo había creado, no recuerdan los estudios incluso del que fue director de universidades en España, que ha estudiado varios estallidos sociales, dice que es una expresión de indignación popular muy diversa. Recuerden ustedes que en el estallido social había un 74% de postura en contra del gobierno, del uribismo y todos estos sectores, que no son necesariamente trasladó todo a votar por Petro. Algunos votaron incluso por Rodolfo Hernández porque le parecía que él representaba la anticorrupción, o a Fajardo en una proporción menor. Pero lo concreto es que el país, que se vio reflejado en las calles y respaldaba el paro, algunos asumieron el tema de la primera línea como una expresión legítima frente al acoso y la persecución y la brutalidad policial. Yo creo que equivocaron algunos pelados en haberle copiado o haberle comprado ese discurso de asistencia militar y enfrentar violentamente al Estado, porque un Estado represivo, pero yo creo que lo que convirtió fue en una especie de sentimiento de rechazo para que un Estado, las instituciones de un Estado, cuando el pueblo le reclamaba era que hubiera reformas tributarias progresivas, no regresivas, hubiera reforma a la salud para darle derecho a la población o a los que siempre manejan los recursos, dar garantías laborales, le respondieron era con la represión policial, y algunos establecieron que la forma de primera línea era una forma legítima. ¿Cuál es la situación? Que hubo un grupo, pues yo creo que es minoritario dentro del país, que decidió asumir esos riesgos tan brutales y les costó la vida a decenas de jóvenes. Pero creo que en general el sentimiento de la población es que era una primera línea para las transformaciones, y no se olviden de una cosa, porque eso no lo podemos nosotros ocultar. Recuerden que la población en esa época estaba diciendo que si definitivamente no era posible que las instituciones del Estado le respondieran al pueblo, la gente empezó a hablar de la necesidad de transformar la Constitución y las instituciones. Y recuerden que no son solamente el Congreso o la Presidencia. Plantean un disgusto muy grande con ustedes, los medios de comunicación, por la manipulación que hacen de la información, o incluso con los sindicatos que, aunque convocaban, no era la representación de la mayoría. Fíjense ustedes, no era solamente los medios, la presidencia, incluso organizaciones que han sido parte del movimiento social también recibían rechazo de la gente. Yo creo que es un buen momento para la deliberación nacional, y creo que no nos deberíamos esconder a eso. Creo que la opinión popular no es un cuento, como alguien lo decía ahorita. La participación de la gente no es un cuento, es el deber ser de esta Constitución y de todas las sociedades democráticas. Así que abrir el debate de la ciudadanía yo creo que le sirve a la democracia en Colombia. Doctor Mondragón, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz día. A ustedes muchas gracias. Gracias, muy amable. Es Alfredo Mondragón.